En general, son posibles tres métodos para las operaciones de entrada-salida. En la entrada-salida programada, el CPU ejecuta un programa que controla la operación de entrada-salida, donde realiza tareas como controlar el estado del dispositivo, envío de órdenes de lectura o escritura y la transferencia de datos. Si el CPU es más rápido que el módulo de entrada-salida, lo cual es una regla prácticamente, el CPU desperdicia tiempo, dado que debe esperar a que la operación de entrada-salida concluya. En entrada-salida mediante interrupciones, el CPU envía una orden de entrada-salida al módulo de entrada-salida, mientras continúa ejecutando operaciones. Cuando la operación de entrada-salida finaliza, el módulo de entrada-salida interrumpe al procesador para indicarle que ha terminado la operación. En el acceso directo a memoria, el módulo de entrada-salida y la memoria principal intercambian datos directamente, sin intervención del CPU. Cuando se ejecuta una instrucción que tiene que ver con entrada-salida, el procesador proporciona una dirección para especificar el módulo de entrada-salida y el dispositivo externo, y una orden de entrada-salida. Estas órdenes pueden ser una orden de control que se usa para activar el periférico e indicarle lo que debe hacer. Una orden de prueba que se usa para comprobar condiciones de estado asociadas al módulo de entrada-salida y los periféricos gestionados por este. Así, el procesador puede comprobar si el periférico está conectado y listo para usar, o saber si una operación de entrada-salida ha terminado o si se produjo algún error. Una orden de lectura hace que el módulo de entrada-salida capte un dato de un periférico, situándolo a continuación en un buffer interno, que es un registro en el módulo de entrada-salida. Luego el procesador se lo pide al módulo de entrada-salida y este último lo pone en el bus de datos. Una orden de escritora hace que el módulo de entrada-salida capte un dato del bus de datos y luego lo transmita al periférico. Cuando el CPU, la memoria principal y las entradas-salidas comparten el mismo bus, son posibles dos modos de direccionamiento: asignado a memoria y aislado. Para las entradas-salidas asignadas a memoria, el CPU considera a los registros de estado y datos de los módulos de entrada-salida como posiciones de memoria, y usa las mismas instrucciones de máquina para acceder tanto a memoria como a los dispositivos de entrada-salida. Para las entradas-salidas asignada a memoria, solo se necesita una línea de lectura y una de escritura. En el ejemplo se puede observar una porción de programa cuando se usa entrada-salida asignada a memoria, donde la dirección 516 se refiere a la del registro de datos y la 517 al registro de estado. También funciona como registro de control para recibir las órdenes del procesador. Como el programa se lee un byte del teclado, lo guarda en el acumulador del CPU. Como el CPU es más rápido que el módulo de entrada-salida, tiene que ejecutar un bucle hasta que el byte de datos esté disponible. Para la entrada-salida aislada, el CPU tiene instrucciones distintas de entrada-salida. Cada una de estas instrucciones se asocia a la dirección de un registro de interfaz. En este método se separa la memoria de las direcciones de entrada-salida. En el ejemplo se aprecia que en lugar de tener acceso directamente a los registros y a las direcciones, se ejecuta una instrucción específica para el dispositivo. Para iniciar la lectura desde el teclado, verifica que ha concluido y mientras se obtiene el dato, el procesador ejecuta un bucle. Al tener el byte desde el teclado, lo carga al bus del sistema.
La ilustración muestra el flujo que puede seguir una operación de entrada-salida usando el modo de entrada-salida programada para leer un bloque de datos desde un dispositivo periférico. Por ejemplo, un dato de un disco óptico y almacenarlo en memoria. Al seguir la secuencia, el CPU manda una orden de lectura al módulo de entrada-salida. Mientras el módulo recupera la palabra de datos, el CPU permanece en un ciclo de comprobación de estado hasta que la palabra de datos esté disponible en el módulo de entrada-salida. A esta técnica se le llama sondeo. Cuando el estado es disponible, el módulo de entrada-salida envía la palabra de datos para ser escrita en memoria. Terminada la operación, el CPU ejecuta la siguiente instrucción. Esta ilustración ejemplifica el flujo de una operación de entrada-salida mediante interrupciones. Como se había planteado, cuando el CPU envía una orden de entrada-salida al módulo de entrada-salida, en este caso de lectura de un bloque de datos, el CPU sigue ejecutando otras operaciones mientras el módulo de entrada-salida procesa la orden. Cuando el módulo de entrada-salida está listo, interrumpe al CPU para solicitarle el servicio para enviarle el bloque de datos solicitado. El CPU comprueba el estado del módulo de entrada-salida y si está listo, termina la operación actual y da prioridad a la interrupción para recibir del módulo de entrada-salida el dato, y luego lo escribe en memoria. Al terminar la operación, ejecuta la siguiente instrucción que dejó en espera para ejecutar la asociada a la interrupción. Ahora un ejemplo a nivel de registros del procesador y memoria principal. Un programa de usuario es interrumpido y el CPU termina de ejecutar la instrucción N y procesa la interrupción reconocida, colocando encima de la pila de control el valor actual del contador del programa y el resto de registros para guardar el estado actual del procesador y luego recuperarlo, y continuar con la ejecución del programa de usuario. El puntero de la pila se actualiza para que apunte a la nueva cabecera de pila y el contador del programa se actualiza con el inicio de la rutina de servicio de interrupción y el CPU la ejecuta. Al finalizar la rutina de servicio de interrupción, se establecen los valores de los registros del procesador a como estaban antes de ejecutar la rutina de servicio de interrupción y continuar con la ejecución del programa de usuario. Este tipo de entradas-salidas son más eficientes que las entradas-salidas programadas, ya que el CPU no tiene que esperar a que el módulo de entrada-salida ejecute una operación, sino que el módulo de entrada-salida interrumpe al CPU para solicitar un servicio y así enviarle los datos recuperados si es una lectura o indicarle que ha finalizado una operación de escritura. Tanto en entrada-salida programada como en la entrada-salida mediante interrupciones, requieren de la intervención del CPU para transferir datos entre la memoria y el módulo de entrada-salida. La penalización para el CPU con respecto a su velocidad de procesamiento, más aún al transferir grandes volúmenes de datos, es grande, es considerable. Para esto último, la técnica más indicada en estos casos es el acceso directo a memoria. El acceso directo a memoria requiere de un módulo o controlador DMA que hace las veces del CPU. Al recibir el control de este y encargarse de la transferencia de datos a y desde memoria a través del bus del sistema. El módulo DMA puede usar el bus ya sea solo cuando el procesador no lo necesita o interrumpir al procesador para que se suspenda temporalmente su funcionamiento. Esta última técnica se denomina robo de ciclo. Cuando el CPU recibe una solicitud del módulo DMA, le garantiza el uso del bus del sistema para transferir datos, cuando considera conveniente.
Mientras el módulo DMA está usando el bus, el CPU puede seguir ejecutando instrucciones mientras no sean para usar el bus. Eso es posible gracias a las altas tasas de impacto de las memorias caché de hoy en día. En este ejemplo, se ilustra que mientras estén postuladas las señales de solicitud de bus y de bus garantizado, el CPU no puede hacer uso del bus hasta que el módulo DMA termine la transferencia en curso. Pero también, el módulo DMA puede dividir la transferencia en muchas transferencias más cortas y con pocas palabras de datos, permitiendo al procesador dedicarse a otras tareas y no tener que esperar a que finalice la transferencia completa. El canal de entrada-salida amplía el concepto de DMA, ya que un canal de entrada-salida puede ejecutar instrucciones de entrada-salida, obteniendo un control completo de las operaciones de entrada-salida. Así, en el computador donde hay un canal de entrada-salida, es un procesador contenido en este el que ejecuta las instrucciones almacenadas en memoria principal y no el CPU. Son comunes dos tipos de canales de entrada-salida. El canal selector controla varios controladores de entrada-salida y cada uno de estos controla uno o varios dispositivos, donde el canal de entrada-salida selecciona a un dispositivo y efectúa la transferencia de datos. El canal multiplexor permite gestionar varios dispositivos entrada-salida a la vez. Aunque estos pueden tener diferentes velocidades y por tanto un controlador de dispositivo puede enviar dos palabras de datos en el tiempo, mientras que otro solo una, pero el canal multiplexor se encarga de gestionar la transferencia. Cuando las aplicaciones requieren de gran cantidad o capacidad de almacenamiento y ancho de banda, los arreglos de discos y los RAID son una solución. RAID significa arreglo redundante de discos o independientes, y son un conjunto de unidades físicas de disco que son vistas por el sistema operativo como una sola unidad lógica. Los discos se distribuyen a través de estas unidades físicas, cumpliendo un criterio de organización específico. La redundancia se logra al almacenar información de paridad que permita la recuperación de datos en caso de fallo de disco, permitiendo reemplazar el o los discos dañados sin perder los datos. La cantidad de discos que pueden fallar sin perder datos dependerá de la configuración del RAID. La proyección del espacio físico sobre el lógico que representa el RAID es posible gracias a un software de gestión que puede ejecutarse tanto en el sistema de disco como en el computador anfitrión. El RAID 0 obtiene su nombre precisamente por no haber sido incluido originalmente en los niveles de RAID, pero corresponde a la lógica de arreglos de disco donde los datos se distribuyen a través de los discos en tiras de datos. La ilustración nos muestra un ejemplo de RAID 0 con 4 discos. Con este tipo de arreglo se logra una gran capacidad de almacenamiento y disponibilidad de datos. Sin embargo, basta con que un disco falle para que haya pérdida de información, dado que en este nivel no se cuenta con ningún tipo de redundancia. Un RAID 1 requiere de n discos de datos y para datos y otros n discos que tendrán una copia exacta de los discos de datos. Es por ello que se les llama discos espejo, lo cual proporciona un 100% de redundancia. Con esta técnica, se garantiza que al fallar un disco duro, mientras se reemplaza, aún se tendrá acceso a su copia. Tendría que fallar el disco espejo para que se dé una pérdida de datos. La desventaja de este nivel de RAID
es que requiere gran cantidad de discos, lo cual puede ser muy costoso. El RAID 2 intenta reducir el grado de redundancia a través de códigos de corrección de errores, en lugar de duplicar íntegramente los datos de los discos de datos. Normalmente se usa el código Hamming, el cual permite corregir errores de 1 bit y detectar errores de 2 bits. El número de discos redundantes es proporcional al logaritmo del número de discos de datos. En una lectura, el acceso es en paralelo, así que en una lectura se accede a todos los datos del disco simultáneamente. Si hay un error en un solo bit, el controlador del conjunto lo puede reconocer y corregir inmediatamente. El RAID 2 es muy caro y actualmente no se implementa. RAID 3 es similar a RAID 2, pero solo requiere de un disco para lograr redundancia, sin importar la cantidad de discos de datos en el conjunto. RAID 3 distribuye los datos en pequeñas tiras que se accesan en paralelo, y así logra redundancia y se calcula el bit de paridad para el conjunto de bits individuales de la misma posición en todos los discos. Si hay un fallo en el disco, se accede al disco de paridad y se reconstruyen los datos desde el resto de dispositivos. RAID 4 aplica un nivel de paridad o suma de verificación a sectores de disco. Usa una técnica de acceso independiente, así que cada disco opera independientemente. Así que las diferentes peticiones de entrada-salida se atienden en paralelo. Solo requiere de un disco para lograr redundancia. Y cuando un disco falla, sus datos se reconstruyen a partir de los elementos de otros discos y el disco de paridad. RAID 5 distribuye los sectores de paridad sobre todos los discos de datos en lugar de colocarlos en un disco dedicado. Las operaciones de lectura son independientes, así que pueden estar en curso varias operaciones de lectura y escritura. Si un disco falla, no habrá pérdida de datos mientras no falle un segundo disco, mientras se repara o reemplaza el primero. En términos de almacenamiento, los sectores de paridad terminan ocupando el equivalente a un disco. En RAID 6, solo hay riesgo de pérdida de datos si falla un tercer disco antes de resolver la primera falla. Esto es posible ya que usa doble redundancia, implementando dos esquemas de redundancia, con el cual termina necesitando el equivalente a dos discos de paridad. También existen niveles de RAID anidados. En el RAID 0+1 se tiene un duplicado de un conjunto distribuido. En este pueden fallar hasta dos discos del mismo RAID 0 sin pérdida de datos, ya que en el otro RAID 0 se encuentra una copia del primer RAID 0. En el RAID 10 combina RAID 1 con RAID 0, donde es una distribución de datos de conjuntos duplicados. Es decir, que cada disco de RAID 10 se encuentra en el mismo conjunto de su duplicado. Solo pueden fallar un disco de cada par duplicado, sin pérdida de datos. Si falla un segundo disco de un par duplicado, se perderá toda la matriz. RAID 50 es una distribución de conjuntos de RAID 5, distribuyendo los datos en tiras a lo largo de todos los RAID 5. Como es un RAID 0, cada RAID 5 tiene su propia distribución de bit de paridad. Con RAID 50 nunca se pierde más del 33% de la capacidad total de los discos duros usando RAID 5. Recuerden hacer las lecturas complementarias. Muchas gracias.